Vamos a hacer una consagración al Espíritu Santo. ¿Está bien? Hazlo. ¿Ya? Ya. Todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, de amor, lo tengo, ¿por qué no lo voy a leer? Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser y dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en otro Cristo Jesús, para gloria del Padre, Salvador del mundo. Amén. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿vieron los videos de la semana pasada? No, esta vez no. La semana pasada vimos lo que fue el orden sacerdotal. Estuvo muy buena la clase, les recomiendo que la vean. Y hoy vamos a iniciar con la primera de 3 o 4 partes de lo que es la misa. La misa es bíblica, sí es bíblica, no es como dicen los hermanos separados, de que la misa no tiene razón de ser. Ahorita vamos a ver que sí. Bueno, el material se los debo para la próxima semana. Ya que Betty nos hizo el favor de imprimir 2, bueno, pues vamos a guiarnos de aquí. El argumento de los hermanos protestantes dice: Jesús no está realmente presente en la Eucaristía. El capítulo 6 de San Juan hay que entenderlo de manera figurada o simbólica. Bueno, ¿de qué nos están hablando? En este sentido vamos a ver Juan, el capítulo 6, vamos a ver qué nos dice en sus inicios. Buscamos el Evangelio según San Juan. Capítulo 6. Es Evangelio. Evangelio, es el cuarto Evangelio. Capítulo 6. Juan, no primera de Juan ni nada de eso. Está el Evangelio. Es de los Evangelios. Evangelio de San Juan. Está después de Marcos, Lucas.
Es que hay cartas que es primera y segunda de Juan, y en este caso es el Evangelio de San Juan. ¿De cuál fue? Capítulo 6. 10. Capítulo 6. Capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice en el versículo 32 a 35. 32 a 35. Capítulo 6, versículos 32 a 35. ¿Quién lee? Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Gloria. Bien. Ellos dicen que Jesús está hablando de manera figurada o simbólica. Aquí podemos ver que no es así. Cuando Jesús nos habla con parábolas o quiere comparar algo con el reino de Dios, lo hace directamente. Vamos a ver qué nos dice Mateo 20, capítulo 20, versículo 1. Mateo, capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 1. ¿Qué dice Susi? Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. ¿Qué Palabra versículo? de Dios. Uno. Solo el uno. Solo el uno. A ver, ¿qué dice papi? Dice así. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. ¿Qué es lo que nos quiere decir? El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la viña. ¿Y quién es el que sale a contratar? Pues es Dios. Entonces, él cuando habla de manera simbólica, con parábolas, primero nos pone un ejemplo y después nos explica qué es lo que quiere decir. Asimismo es en Mateo 22, 2 capítulos más adelantito. Y en los versículos 1 y 2. Adri. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo. Por lo que mandó. No solamente es el 1, 1 y 2, pero vamos a ver. Dice acá, aprendan algo del reino de los cielos. ¿Qué es lo que en esta otra versión dice? El reino de los cielos se parece a un rey. Entonces, cuando quiere hablar del reino de Dios, nos da un ejemplo y nos dice, esto se parece a esto. O esto lo podemos comparar con lo otro. Por ejemplo, el mundo con la viña, el mundo o el rey
que es Dios, nos lo va comparando con cosas que nosotros conocemos, que podemos entender, que podemos comprender perfectamente. Otro ejemplo de parábola o de enseñanza de Jesús es en Juan capítulo 10. ¿De qué? Evangelio de San Juan, capítulo 10. Aquí vamos a ver la manera de cómo Jesús enseñaba, de cómo Jesús decía, cuando hablaba con una parábola, después nos explica qué es lo que quiere dar a entender. Y después vamos a analizar si de verdad el capítulo 6 hay que tomarlo de manera figurada, simbólica o de una manera real. A ver, vamos a ver, ¿quién lee? Porque este sí está un poco más largo, es del 1 al 18. Es el que dice yo soy el buen pastor. Sí. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario, y no le importa nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Cuando sus discípulos, sus apóstoles, no entendían qué era lo que él quería decir, él les explicaba, les desmenuzaba qué era lo que quería dar a entender a la gente. Por eso en varias partes de los evangelios podemos escuchar que dice: los que tengan oídos, que oigan; los que tengan ojos, que vean. Porque no todos podían ver y escuchar lo que él quería que vean y lo que él quería que escuchen. ¿Por qué lo digo? Porque los fariseos andaban entre la multitud que los seguía. Y aún conociendo las Sagradas Escrituras, los fariseos no podían entender qué era lo que él quería enseñar. Entonces, cuando habla el Señor en Juan 6,
prácticamente vamos a leer todo el capítulo 6, pero vamos a ir por partes. Cuando habla él del pan vivo, también lo explica. ¿Qué es el pan vivo? ¿Quién es el pan vivo? ¿Por qué se le llama pan vivo? Vamos a Juan 6. Vamos de nuevo del 32 al 35. ¿Es el que ya se había leído? Sí, sí. Ajá. Jesús contestó. San Juan 6. 6, 32 al 35. Ajá. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Buenas tardes a todos. Palabra de Dios. Aquí está hablando de que del pan que le dio Moisés al pueblo. Aquí sí es en sentido figurado porque en realidad no fue Moisés quien les da el pan, sino que es Dios mismo. No perdamos esta cita y vamos a buscar. Aquí dice confrontar con Eclesiástico. Eclesiástico sí es del Antiguo Testamento. Eclesiástico. Antiguo Testamento, tío. Antiguo Testamento, Eclesiástico. Está marcado como Eclo. Está marcado como Eclo. Eclesiástico. No, está después de Job. Eclesiástico. Está después. Después de Eclesiastés está Eclesiástico. A ver. Es más fácil que entonces que lo busques en el índice. En la parte de atrás, al final está el índice. Eclesiástico. Ahí está. Eclesiástico. Eclesiástico. Sí, era así, es eclesiástico. Ajá. Sí. 1114. No, está dividido el antiguo y el nuevo. También tiene su propia 1100 y algo. Está antes de sabiduría. Está cerquita del eclesiástico. Sirá. Es lo mismo. ¿Es Sirácida? Sirá o es 24. 24, del 19 al 22. Capítulo. 24. El 24. Del 19 al 22. ¿Sí? Eclesiástico. A ver qué dice. 19 a 22. Vengan a mí los que me desean y sacien con mis frutos.
El recuerdo que tendrán de mí es más dulce que la miel. Poseerme es más agradable que un panal. ¿Hasta cuándo? Hasta el 22. Los que me comen tendrán todavía, ¿qué? Los que me comen tendrán todavía hambre, y los que me beben tendrán aún sed. El que me escucha no se arrepentirá. Los que me cultivan no pecarán. Ahí está. ¿A qué se refiere esto? Esto es el himno a la sabiduría. Está hablando aquí de lo que sucedió con el pan, con lo que en realidad significaba el maná para la gente que estuvo en el desierto, para los judíos cuando el paso del desierto. Entonces dice, vengan a mí los que me aman. Coman todo lo que quieran, disfruten de mis frutos, que es algo que es más dulce que la miel y todavía más sabroso que los panales. Y dice, el que me coma tendrá más hambre. En cambio Jesús dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre ya no tendrán más sed. Es todo lo contrario de lo que nos hablan de lo que era el maná. Porque sí se acuerdan que cuando estaban llevando a la gente en el paso, en el desierto, Dios les promete una tierra. Desde el principio de la liberación, desde el Génesis, desde Abraham, dice, les voy a dar una tierra, en esa tierra emana leche y miel. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Bueno, de eso están hablando, de esa miel, de esa leche, ese alimento que Dios les dio en el desierto. Pero ¿qué pasó? Dios los alimenta en el desierto, sí, les quita el hambre, pero volvían a tener más hambre, porque todavía no conocían a Dios. Recordemos que aún siendo liberados por Dios de lo que era la esclavitud en Egipto, aún a pesar de que ya habían visto los prodigios de Dios, vuelven a pecar, vuelven a traicionar a Dios. ¿Cómo? Ellos hicieron su propio becerro de oro. Entonces Dios los alimenta con el maná. Dios les da leche y miel, sí, pero ese alimento, a pesar de que lo comieron, murieron. Y no solo murieron por la carne, sino porque todavía no había venido el Salvador. A eso se refiere, todavía no eran salvos, tenían que morir. Y no solamente morían físicamente, sino también su espíritu. Por eso, en las lecturas anteriores, vimos que Jesús baja al sepulcro, o sea, lo entierran, y ahí mismo nos dice, y él bajó a predicarle a los espíritus que estaban cautivos. Porque era toda esa gente que había nacido, que había vivido desde Adán hasta antes de él, que morían, comían, amaban a Dios, pero todavía no eran salvados. Sus almas estaban prácticamente muertas, porque todavía no tenían el alimento del espíritu. Entonces, por eso nos compara este alimento, este maná, es verdad, lo comieron y era delicioso, era más rico que la miel. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el que come tiene más hambre y el que toma tiene más sed. En cambio, con Jesús es diferente. Por eso Él se compara con el alimento que le dieron en el desierto a sus primeros padres, o sea, a la gente, a los primeros judíos, cuando los sacan de la esclavitud, y dice, Moisés les dio
de comer en No el es lo desierto. mismo que el hambre física que el hambre espiritual, que es el que llena. Exactamente. Aquí, además de que les va a dar de comer físicamente, está completo el alimento porque además viene con un alimento para el alma. Entonces, eso era lo que ellos, los discípulos y la muchedumbre que andaba detrás de él, no entendían. Y hasta la fecha nuestros hermanos separados tampoco lo entienden, no lo entienden, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque no estudian como debe de ser las Sagradas Escrituras para poder comprender, porque si lo estudiamos paso por paso, cita por cita, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que en realidad Jesús quiere enseñarnos, qué es lo que quiere que aprendamos, porque está muy claro. Ahora, vamos a ver qué nos dice en los versículos 41 y 42. El mismo capítulo. Entonces No, Juan. Ah, Otra vez Juan. Aquí ya vimos, en el eclesiástico ya vimos lo que producía el alimento del maná. O sea, comían pero les daba más hambre. Tomaban pero les daba más sed. Ahora vamos a ver qué nos dice San Juan, otra vez capítulo 6. Por eso vamos a ir desglosando todo el capítulo 6 para poder comprender qué es lo que quiere Jesús que aprendamos. Versículo, el 6, siempre es el 6. Versículos 41 y 42. Y dice: los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo. No entendían y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? No entendían, no podían comprender. Pero ¿quiénes eran estos que estaban hablando? Eran los maestros de la ley, eran los sacerdotes del templo. ¿Por qué? Porque conocían bien a José. ¿Por qué? Porque como él era carpintero, él les hacía muchos trabajos para el templo, por eso lo conocían. Además, cada sábado él iba con Jesús cuando era pequeño para que aprendiera la palabra de Dios. Entonces, por eso decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. O sea, ¿cómo es que viene a decir que él ha bajado del cielo? No comprendían qué era lo que él estaba diciendo. En el versículo 45 dice, a ver, ¿qué lee? Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. No, nadie puede escuchar la palabra de Dios si Dios así no lo quiere. Estamos muy conscientes de esta parte. Mientras el Señor no te haga un llamado, tú vas a seguir en tu vida disipada y vas a seguir cayendo en pecado. Y entonces el Señor empieza a llamarte, tal vez te hable a través de un amigo o de un familiar. O simplemente a lo mejor pasas por la puerta de una iglesia y escuchas. Esas son las pequeñas llamadas que Dios nos va haciendo. Hasta el momento en que te dice, ¿sabes qué? Ya es momento, vente. Algo va a suceder que te haga hacer un alto en tu vida y digas, ¿qué estoy haciendo? Y entonces es cuando vas a decir, bueno, ahora sí, ya quiero saber quién es Dios, quiero conocerlo. Lo que nos ha pasado a nosotros.
En Isaías 54 se los voy a leer. Isaías 54. Ay, mira. Mano Santa. Isaías 54, versículo 13. Dice: tus hijos serán discípulos del Señor. Tendrán gran paz tus hijos. Tendrás firme asiento en la justicia, quedará lejos la opresión y no tendrás que temer, y el terror no se te acercará. Estas son palabras del profeta Isaías, de todos aquellos que se acercan a Dios. Y es lo mismo que repite Jesús. Está escrito, los profetas dicen que todos serán discípulos de Dios. En algún momento todos vamos a ser llamados. Y los que están en error se darán cuenta de su error y regresarán a la casa de Dios. En el versículo 49 De Isaías. dice, no, Juan, otra vez regresamos a Juan. Ese no lo deben de perder porque vamos a estudiar casi todo el capítulo de Juan. ¿Qué dice? 18. Capítulo 6, Ah, capítulo 6. versículo 49. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Aquí viene una comparación que es mucho más dura. Mucho. Uno más. A ver, Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? aquí viene una comparación mucho más fuerte. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de mí vivirá. Esa es una promesa que Jesús hace. El que coma de este pan vivirá siempre. El pan que... Ahora, fíjense cómo es que él primero nos dice, sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Lo explica perfecto. Sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo les voy a dar la vida eterna. Ahora, luego dice, el pan que yo les doy